Bien, hoy vamos a hablar en esta sesión de aproximadamente 2 horas más o menos, del tema de introducción a la modelación de los sistemas de salud y ver por qué es importante este tema eh, para un ingeniero en general, ¿no? Ingeniero industrial, biomédico, alguien que se dedique o que esté interesado en aplicar conceptos de ingeniería industrial en sistemas de salud. Y bueno, lo que podemos encontrar en la literatura que habla de este tema, pues es muchas aplicaciones que se están haciendo recientemente o en años recientes del uso de la simulación, y no nada más de la simulación de eventos discretos, sino otro tipo de simulaciones también en los sistemas de salud. Ayer platicábamos en la introducción a este curso de que para un ingeniero abordar esta área de los sistemas de salud o analizar procesos hospitalarios, sistemas de salud, pues es un área de oportunidad muy grande porque típicamente son los médicos los que todavía administran los sistemas de salud. Y decíamos ayer que un médico es especialista en temas de salud, de enfermedad, ¿sí? Pero no es especialista en enfermedades de procesos, es especialista en enfermedades de personas. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos una gran oportunidad en esta área porque a partir del uso de herramientas como la simulación, podemos analizar en dónde se encuentra la enfermedad de nuestro proceso y poder abordar esta enfermedad tratando de proponer una solución a ese sistema que estamos analizando que permita que esa enfermedad disminuya o desaparezca. También comentábamos ayer que para un ingeniero esta área de los sistemas de salud pues es un área todavía muy virgen porque todavía hay muchas opciones para que un ingeniero se pueda desarrollar en la administración y solución de problemas que se presentan típicamente en los sistemas de salud. Y bueno, esta frase que estamos viendo aquí en la pantalla la obtuve de este artículo publicado por este autor de apellido Roberts. En el 2011 publicó este artículo y en una parte del artículo menciona esta frase. Dice, los problemas en el cuidado de la salud en el área de healthcare son especialmente complicados por el hecho que las personas sirven a las personas. Es decir, las personas son clientes y proveedoras al mismo tiempo. Esto también alguno de ustedes lo comentó ayer. Decía, como estamos trabajando con personas en un sistema de salud y no con piezas como se trabajaría en un proceso de manufactura, pues se empiezan a incluirse otras variables. Una de ellas es que la incertidumbre en este tipo de procesos hospitalarios todavía se vuelve más grande porque cada persona es un mundo, cada persona reacciona de formas diferentes, entonces hay una mayor presencia de incertidumbre en este tipo de procesos. Este proceso hospitalario, al tener una presencia mayor de incertidumbre, pues obviamente genera mayor variabilidad que hay que ser considerada al momento de analizar un sistema de salud. Y bueno, también en la literatura podemos encontrar esta imagen, la extraje de un artículo publicado allá en el 2009, en donde se habla de en dónde se está haciendo investigación en el área de la salud, específicamente en mejorar procesos hospitalarios. Y bueno, podemos encontrar en esta imagen que si visualizamos lo que se está investigando en el área de salud, es una fecha del 2009, sin embargo, el comportamiento general de estos porcentajes es el mismo en la actualidad. Podemos observar que es en Estados Unidos, en Norteamérica específicamente, en donde se está realizando una mayor inversión en poder hacer investigación en el área de los sistemas de salud. Si podemos ver también en Europa, pues es la segunda zona en el mundo en donde se está invirtiendo para poder analizar problemas que se presentan en el área de salud. Obviamente no nos referimos a un enfoque médico, nos referimos a un enfoque de mejora de procesos hospitalarios. Observemos aquí la situación que se presenta en Centroamérica y en Sudamérica.
¿sí? 0.3% de la investigación mundial se está realizando en nuestro país y lo que tiene que ver con el resto de Centroamérica y Sudamérica. Es un porcentaje muy bajo si lo comparamos con lo que se está haciendo en Estados Unidos. Esta diapositiva es importante que se las presente porque nos puede dar también pauta a concluir que hay un área bastante grande para nosotros como ingenieros en poder desarrollar investigación y trabajar en la mejora de procesos hospitalarios aquí en México, ¿no? Si nos fuéramos a Estados Unidos principalmente, vamos a encontrar más especialistas que están trabajando en la mejora de procesos hospitalarios. Sin embargo, todavía en nuestro país hay un área de oportunidad bastante grande para abordar estos temas de cómo mejorar sistemas de salud o por cómo mejorar procesos hospitalarios. Ahora observen, en este mismo artículo publicado en el 2009 presentaron como resultado de la investigación esta información. ¿Cuál es la fuente primaria de financiamiento en investigación de healthcare? Podemos ver en la parte de abajo, en el eje X de esta gráfica, las diferentes áreas: modelación matemática, análisis y modelación estadístico, y la que nos interesa, pues es esta de simulación. ¿Y quién está financiando los proyectos que se están haciendo actualmente en el área de healthcare? ¿Sí? Específicamente en el tema de simulación. Y podemos observar aquí que la mayor parte de la investigación que se está haciendo está financiada específicamente por el área de la academia. Es decir, es en las universidades en donde se está generando la inversión más fuerte para poder analizar este tipo de procesos hospitalarios o este tipo de sistemas de salud. Y bueno, esto es importante porque todavía existe una gran oportunidad para que las mismas empresas, el mismo gobierno, los mismos comercios, los servicios de salud públicos y privados hagan inversiones directamente ellos para poder mejorar sus mismos sistemas, ¿no? Entonces, quedamos ahorita con la conclusión de que son las universidades las que de alguna manera se están preocupando ahorita más todavía por apoyar o por utilizar el uso de la simulación en la mejora de los procesos hospitalarios. Sin embargo, pues queda todavía ahí un hueco para que tanto las mismas empresas, los mismos hospitales, las mismas autoridades de gobierno se preocupen por este tema e inviertan más en proyectos del uso de la simulación en la mejora de los sistemas de salud. Y bueno, en esta diapositiva, sigue siendo el mismo estudio que se realizó en el 2009, presentan una relación entre la función y método en investigación de healthcare. ¿Qué quiere decir esto? Observamos aquí en la gráfica que podemos ver del lado izquierdo que los métodos de simulación son los que dominan principalmente en el área de planeación y utilización de los sistemas y de los recursos presentes en estos sistemas. Esto lo podemos ver claramente en esta parte que está en la parte en esta parte. Podemos observar aquí que el análisis de la utilización, ¿sí?, de los recursos o la planeación de los recursos y cómo se están utilizando es un área que está siendo abordada principalmente por el área de la simulación. Es decir, el uso de la simulación para la planeación de los recursos y la utilización de los recursos en los sistemas de salud es un área que se está trabajando mucho con herramientas de la simulación. Sin embargo, en el área de los métodos estadísticos, dominan en temas como finanzas, política, gobierno y regulación. Eso lo podemos observar en la parte que tenemos acá del lado izquierdo, ¿no? Observamos aquí que las barras de colores más oscuros
que representan temas como análisis estadístico, modelación estadística, son lo que se está utilizando más para problemas que tienen que ver con finanzas, políticas, ¿sí? Gobierno o regulaciones gubernamentales. Y bueno, esta diapositiva es importante nada más porque mucho de las aplicaciones que vamos a ver del uso de la simulación de procesos tienen que ver con la planeación de recursos en nuestro sistema y cómo estamos utilizando esos recursos para atender a nuestros clientes, que vendrían siendo los pacientes que son atendidos por el sistema de salud. Entonces, gran parte de la simulación de los procesos se está utilizando para hacer planeación de recursos y la utilización de los mismos en los sistemas de salud. Y esta diapositiva es bastante interesante porque si ubicamos la barra que observamos aquí del área de simulación, el título de la diapositiva es el nivel de implementación de la investigación que se está haciendo en healthcare. Podemos observar en el eje X que se está haciendo investigación de tipo cualitativa, de modelación matemática, principalmente el uso de investigación de operaciones para problemas de sistemas de salud, análisis y modelación estadística, simulación y otros. Pero específicamente en el área de simulación podemos observar que la mayor parte de los proyectos que se están haciendo de simulación para analizar procesos hospitalarios son de tipo conceptual, ¿sí? Y algunos de ellos a nivel de sugeridos. Sin embargo, podemos observar también que son muy pocos los proyectos de simulación que se están aplicando, que se están utilizando o realizando en los que son realmente implementados. Entonces, la mayor parte de los proyectos que se están haciendo en la mayoría de las organizaciones todavía siguen siendo a modelo de conceptual o solamente a manera de sugerir mejoras en el proceso, pero todavía hay un gap ahí bastante amplio en donde podemos aprovechar que tenemos un área de oportunidad bien grande para que pasemos de una sugerencia, de un modelo conceptual a una simulación ya que es implementada realmente en el proceso. Entonces, debemos de pasar de ser un proyecto teórico a ser ya un proyecto que fue aplicado realmente en el proceso y que podemos evaluar en el proceso real las mejoras. Entonces, esta es la importancia de esta diapositiva. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Todo bien? Todo bien. Y bueno, para ir dejando atrás un poquito esta parte de cómo es la situación en general de la aplicación de la investigación en los sistemas de salud, quiero ir cerrando esta primera parte de la presentación con esta diapositiva. ¿Cuál es la aplicación de la simulación de eventos discretos en en todo lo que tiene que ver con la operación de los sistemas de cuidado y sistemas de salud, ¿no? O cuidados de salud? Entonces podemos observar aquí en esta gráfica que un gran porcentaje de los proyectos o de las aplicaciones del uso de la simulación está enfocada en hacer cambios operacionales o evaluar los efectos de hacer cambios en las operaciones. ¿Y qué significa esto? Pues me conviene tener, a lo mejor aquí donde planteamos escenarios, me conviene tener otra área de consultorios o 2 o 3 consultorios más para poder mejorar mi proceso. Es conveniente tener un área extra de recepción para atender a mis clientes. Entonces, el uso de la simulación me sirve para evaluar el efecto de estos cambios en la operación. ¿Qué pasa si reduzco el tiempo de atención a un paciente en el área de recepción? ¿Cómo afecta esa reducción de ese tiempo en el proceso completo? Entonces, gran parte o la mayor parte de las investigaciones que se están haciendo y de las aplicaciones de la simulación de eventos discretos tienen que ver para resolver problemas de ese tipo. Evaluar los efectos de cambios en las operaciones. Pero también podemos observar otras aplicaciones como en la programación de staff.
cuántos médicos tengo que asignar a consultorios, cuántos enfermeras van a estar apoyando en el área de quirófanos. Entonces, la programación del personal en los sistemas de salud es otra aplicación del uso de la simulación de eventos discretos. Planear la capacidad de mis procesos, y que tiene mucho que ver con evaluar los efectos en los cambios en las operaciones. Cómo se afecta la capacidad de mi proceso para atender pacientes, y ese tipo de evaluación la podemos hacer de forma muy sencilla utilizando la simulación de eventos discretos. Asignación de recursos, cuántas camillas tengo que asignar para un área de urgencias, cuántas sillas de ruedas, qué personal tengo que asignar, cuántas enfermeras, cuántos médicos. La programación de pacientes, este es un tema bien interesante que se está abordando mucho con investigación de operaciones y ahora con simulación de eventos discretos para programar los pacientes, por ejemplo, que van a entrar a un área de quirófano. Normalmente hay una restricción fuerte en los espacios que tenemos para hacer operaciones y mucha demanda de esos servicios. Entonces, ¿cómo podemos hacer una programación adecuada de pacientes que van a entrar al área de quirófanos? Es una aplicación muy común también en la simulación de eventos discretos. Y bueno, también proyectos que tienen que ver con la evaluación económica la evaluación económica de los sistemas de salud. ¿Cuál es el impacto económico que tiene ofrecer estos servicios de salud a los pacientes? ¿Cuánto me cuesta atender a un paciente y cómo podemos hacer más eficiente en costo el poder atender a un paciente? Son los tipos de proyectos que se están atendiendo también con simulación. Entonces, aquí podemos ver algunas de las aplicaciones que actualmente se están haciendo utilizando la simulación de eventos discretos para mejorar procesos hospitalarios. Y ahora sí, en cuanto a la modelación de los sistemas de salud, dice aquí Jerry Banks, en el 2005, propone una definición de lo que es la simulación. Y dice aquí, la simulación es la imitación de la operación de un proceso o sistema del mundo real a través del tiempo. Entonces, la ventaja de simular un proceso por computadora es que podemos tener una imitación de lo que está pasando en el proceso real. Y a partir de esa imitación del proceso real, podemos empezar a evaluar diferentes escenarios en un mundo virtual y no en el mundo real. De ahí la ventaja de simular los procesos. Todavía en muchos procesos, en muchas empresas actualmente, proponen una mejora en un proceso, esa mejora del proceso la evalúan en el proceso real. Si funciona la mejora que se planteó, se sigue con esa propuesta. Si no funciona, bueno, buscan otra alternativa y después la evalúan todo en el sistema real. La ventaja de la simulación es que no es necesario hacer modificaciones en el proceso real hasta que no estemos seguros que en el proceso virtual las mejoras que propusimos realmente tuvieron un impacto. Y bueno, la simulación de los eventos discretos es una de las diferentes herramientas y métodos usados para analizar y mejorar sistemas hospitalarios. Y aquí es importante mencionarles que dentro de la simulación de procesos hospitalarios, no nada más la simulación de eventos discretos es la única tipo de simulación que existe. La simulación de eventos discretos es solamente una de las opciones que tenemos para mejorar procesos hospitalarios. ¿Cuáles son las otras opciones que podemos tener en el área de simulación? Tenemos también la alternativa de la simulación de sistemas dinámicos. Para los que ya llevaron la materia de dinámica de sistemas en el programa de ingeniería industrial, el tema de dinámica de sistemas o ese tipo de simulación dinámica también se utiliza mucho para la mejora de los sistemas hospitalarios. Normalmente este tipo de simulación dinámica se utiliza para evaluar, por ejemplo, pandemias. El uso de la simulación con Stella, con iThink, que son los software que utilizan normalmente en este tipo de sistemas dinámicos, son muy utilizados para evaluar comportamientos de
crecimiento de la población en un área en particular, en una región de México, del mundo. También es utilizada la simulación dinámica para evaluar cómo irá creciendo o desarrollándose una pandemia a través del tiempo, para evaluar cuestiones que tienen que ver con políticas de inventario y de costos. ¿Qué pasa si hago una reducción del costo de mis pacientes, de atender a un paciente? ¿Cómo afecta esa reducción del precio con el que estoy atendiendo a un paciente o del costo con el que estoy atendiendo a un paciente en el sistema general? Son algunas de las aplicaciones de este tipo de simulación. La simulación de dinámica, la simulación dinámica o los sistemas dinámicos. Y obviamente requiere un software en particular. Aquí en el TEC de Monterrey se utiliza el Stella como software para hacer este tipo de simulación, pero también existe el software IT, entre otros. Y bueno, un tipo de simulación que también está teniendo mucho desarrollo en la mayoría, en muchos procesos, en muchas aplicaciones en sistemas de salud, es la simulación basada en agentes, que es un tema que abordaremos con más detalle en 2 sesiones más. En resumen, la simulación para mejorar procesos o sistemas hospitalarios puede ser por medio de simulación de eventos discretos, como una alternativa de simulación, puede ser por medio de simulación de tipo dinámica, para un tipo de problemas muy particular de sistemas de salud, o puede ser también por modelación basada en agentes. Son las 3 alternativas que tenemos de simulación que son actualmente las más utilizadas para resolver problemas en los sistemas de salud. No son las únicas, hay otras alternativas y ahorita las vamos a ver, pero estas son las más comunes. Ahora, ¿en qué tipo de problemas podemos aplicar la simulación en healthcare? ¿Qué tipo de problemas podemos abordar y que pueden ser resueltos con el uso de cualquiera de estos 3 tipos de simulación que acabamos de mencionar? Bueno, se menciona aquí que la primera, una de las opciones que tenemos es aplicar la simulación en sistemas, en situaciones en las que queremos hacer una planeación, programación, reorganización y administración de los servicios hospitalarios y cuidados de la salud. Entonces, el programar pacientes, el programar médicos que van a atender diferentes cirugías, el programar el uso de las camas o la disponibilidad de camas en un hospital, puede ser abordada este tipo de problemáticas con el uso de la simulación. También podemos atender, ahorita que hablamos de cuestiones de pandemia, que es un tema muy común en la actualidad. Bueno, habíamos mencionado en la diapositiva anterior que atacar problemas de cómo se transmite una enfermedad en una región o a través del tiempo puede ser abordado también con simulación. Específicamente con simulación de tipo dinámica, no con simulación de eventos discretos. Problemas de bioterrorismo. También la simulación dinámica es una simulación que está siendo utilizada para analizar este tipo de problemas, problemas de bioterrorismo, cómo un virus puede afectar a una comunidad si se utiliza de forma de aplicar terror en la sociedad, ¿no? De aplicar temor también en la sociedad a través de esparcir un virus que mate a gente. El costo de la enfermedad. ¿Sí? Ya lo mencionábamos ahorita, atender al paciente para que se sienta a gusto, para que pueda solucionarse su problema de salud, pero también implica un costo que tiene que incurrir el sistema de salud para atender a estos pacientes. Entonces, normalmente la dinámica de sistemas nos ayuda a evaluar cuestiones de costos y cómo el atender a un paciente puede afectar, ¿sí? Elevar un costo, disminuir un costo, y cómo podemos aplicar políticas para que estos costos de atender a los pacientes se puedan reducir. Bueno, cuestiones de evaluación económica para comparar diferentes alternativas de intervención en cuidados de la salud. También puede ser abordado con el uso de la simulación. Evaluación de políticas y estrategias. ¿Dónde me conviene instalar un hospital? ¿Me conviene comprar yo el producto en tal lugar con un proveedor A, con un proveedor B? ¿Cuál va a ser mi política de inventario con los productos médicos que voy a estar comprando?
Todos ese tipo de evaluaciones las puedo hacer también con simulación. Y bueno, el modelado del desempeño, ¿sí? El modelado de desempeño tiene que ver mucho en cómo estamos utilizando los recursos de mi proceso hospitalario. ¿Qué porcentaje de utilización tienen el uso de las camas? ¿Qué porcentaje de utilización tienen el uso de los quirófanos, los médicos, los enfermeros? Ese tipo de problemas los podemos resolver por medio de simulación. En resumen, aunque podemos atacar diferentes tipos de problemas, que algunos de ellos están listados aquí, los que vamos a abordar en este curso con el simulación de eventos discretos, que es el tipo de simulación que vamos a ver aquí, son problemas de este tipo: planeación, programación, reorganización y administración de sistemas hospitalarios, y vamos a abordar problemas de este tipo. Estos son los dos tipos de problemas en los que nos vamos a enfocar principalmente en este curso. Los que no han llevado dinámica de sistemas en el programa de ingeniería industrial, ahí con la simulación dinámica, como ya comenté, podrán abordar problemas que tienen que ver con situaciones de este tipo de problemáticas. Pero bueno, se utilizan para simular de forma dinámica otro tipo de simulación, otro tipo de software para poder atacar estas situaciones. Y bueno, para ir cerrando esta parte conceptual, dice aquí que a pesar de la floreciente literatura en simulación en healthcare y algunas historias de éxito, pues lo que es también una realidad es que el uso de la simulación de procesos, ¿sí?, para mejorar sistemas hospitalarios ha tenido mucho menos impacto que en otros sectores, como el manufacturero y en problemas de defensa, en situaciones de militares. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente ha sido mejor aceptada todavía en la actualidad el uso de la simulación para mejorar procesos de producción. Sin embargo, todavía hay un área muy virgen para poder implementar el uso de la simulación de procesos en el área de los sistemas de salud. Eso es bueno para nosotros porque al ya conocer estas herramientas, pues nos va a dar una oportunidad o nos va a dar una ventaja sobre otros ingenieros, porque esta aplicación de la simulación en procesos hospitalarios todavía no ha sido explotada. Y finalmente, aquí podemos ver en tres áreas diferentes: en el área de comercios, empresas principalmente, manufacturas, servicios en general; en el área de la defensa, cuestiones militares, ¿sí?, y en el área de sistemas de salud, ¿qué tipo de simulación es la que se está utilizando más? Hablábamos hace unas diapositivas atrás de tres tipos de simulación: la simulación de eventos discretos, la simulación dinámica y la simulación basada en agentes. Son las más utilizadas en muchos de los problemas que tienen que ver con sistemas de salud, pero no son las únicas. Hay algunas otras alternativas como la simulación Monte Carlo y la simulación distribuida. Sin embargo, lo importante de esta diapositiva para nosotros es que en la mejora de los procesos o sistemas de salud, ¿sí?, la simulación de eventos discretos es la que está teniendo mayor aplicación para mejorar procesos de tipo hospitalario o de sistemas de salud. Entonces, nosotros veremos durante el curso la simulación de eventos discretos para mejorar procesos hospitalarios, y actualmente es de la que más aplicaciones tiene en la actualidad en la mejora de sistemas de salud. Adelante, Carlos. Profesor, entonces, ¿y usted cree que eso sería para la mayoría de los servicios, las empresas de servicio? ¿Te refieres a la aplicación de los sistemas de la simulación de eventos discretos? Así es. Sí. En la parte de acá de la izquierda, cuando hablamos de comercio en general, nos referimos tanto al área de manufactura como de servicios. Y la simulación de eventos discretos sigue siendo en este tipo de ambientes de manufactura y de servicios también, ¿sí? Tiene un área de oportunidad mucho más grande, ¿no? O sea, por ejemplo, el uso de la simulación de eventos discretos
para sistemas de atención de clientes en un cine, todavía está teniendo mucho impacto, o está teniendo mucha oportunidad para mejorar, por ejemplo, los servicios de atención en dulcería o en las cajas de los cines. Y bueno, en los restaurantes también es un área de oportunidad también que podemos aplicar la simulación para poder tener un servicio más eficiente de los clientes que llegan a ser atendidos en un restaurante. Entonces, en resumen, la simulación de eventos discretos también tiene muchas aplicaciones que se pueden detonar en sistemas de servicio o en procesos de servicio. No nada más en healthcare, sino en servicios en general. Va, gracias. De nada. Y bueno, finalmente esta diapositiva que podemos ver aquí nos habla un poquito de la tendencia de aplicaciones de la simulación de eventos discretos en healthcare. Este es un estudio más reciente, lo podemos ver aquí en la parte de abajo, es un artículo publicado hace un par de años nada más, en el 2018, en donde este autor propone o hace un análisis de las investigaciones que se están haciendo a nivel mundial y podemos observar en esta gráfica que resume el número de papers o de artículos que se están publicando de aplicaciones de la simulación de eventos discretos en healthcare, que hay una tendencia pues positiva, ¿no? Podemos observar aquí que a partir del 2010 principalmente ha habido un despertar en el interés de la gente en la academia, los profesores, los investigadores y las empresas en buscar aplicar la simulación de eventos discretos en los sistemas de salud. Eso es también bueno para nosotros porque nos está queriendo decir esta diapositiva que hay todavía ya más interés en los años recientes de poder utilizar la simulación de eventos discretos para mejorar procesos hospitalarios. Y bueno, con esto termino esta primera sección conceptual. Los top 5 o los 5 aplicaciones de modelado y simulación registradas en la literatura. En el área de healthcare, que es lo que nos interesa, podemos observar aquí que la aplicación de la simulación, ¿sí?, en procesos hospitalarios, pues están enfocados principalmente en cuestiones que tienen que ver con las operaciones de mi proceso. El flujo del paciente a través de todo mi proceso hospitalario, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Sí? ¿Cuántos recursos estoy utilizando? ¿Son suficientes esos recursos o requiero más? Y este es el tipo de problemas en el que nos vamos a estar enfocando principalmente en nuestro curso. En diseñar o modelar sistemas de atención a pacientes para evaluar si las camas que tenemos disponibles, las camillas, los médicos, los enfermeros son suficientes para poder brindar una atención adecuada a mis pacientes. También pues tenemos aquí aplicaciones que tienen que ver con la planeación de recursos, de definición de políticas, de inventarios, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con los medicamentos, cómo voy a comprar, a qué precio, con qué políticas de descuento me conviene participar. Y bueno, cuestiones de calidad y evaluación de la calidad también es otro tipo de aplicaciones que podemos tener en healthcare. Y bueno, dice aquí que aunque la simulación es básicamente una herramienta experimental, su combinación con la optimización se encuentra en crecimiento, especialmente en el contexto de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso de la simulación, por ejemplo, la simulación de eventos discretos, combinado con investigación de operaciones, nos pueden ayudar a presentar propuestas de mejora todavía más eficientes. Por ejemplo, cuando trabajamos nosotros en la asignación de recursos que tienen que ver humanos, por ejemplo, ¿cuántos médicos tengo que asignar para hacer tantas operaciones al día? Podemos plantear ese problema con un enfoque de investigación de operaciones y que el modelo de investigación de operaciones nos indique cuántos médicos tenemos que asignar a cuántos consultorios o a cuántos quirófanos. Y una vez que tenemos esa asignación que nos arrojó el modelo de investigación de operaciones, por medio de la simulación de eventos discretos,
modelamos el número de médicos y la asignación que se hicieron de estos médicos a los quirófanos en nuestro sistema simulado. Entonces, el resultado de mi modelo de investigación de operaciones es la entrada a mi modelo de simulación para poder tener un mejor resultado en ese proceso que estamos analizando. Pues combinar simulación con optimización es algo que se está haciendo actualmente en muchos estudios. Y bueno, vamos a empezar ahorita ya con un problema práctico. Habíamos comentado ayer que para no saturar y no cansar tanto durante 2 horas estar hablando, vamos a combinar las actividades y vamos a hacer también unos pequeños recesos. Voy a hacer un receso en unos 5 minutos más, pero antes de hacer el receso, quiero presentarles esta definición y vamos a abordar un problema ya más práctico, ya no tanto de conceptos, en lo que resta de la sesión. Dice aquí, ¿qué es la simulación de eventos discretos? Hemos hablado de la importancia de aplicar la simulación en los sistemas de salud y hablábamos también de los diferentes tipos de simulación. También comentamos que la simulación de eventos discretos es la simulación que vamos a ver en este curso en particular. Pero, ¿qué es la simulación de eventos discretos? La definición que podemos encontrar en algún libro de texto es esta. Dice, es el conjunto de relaciones lógicas, matemáticas y probabilísticas que integran el comportamiento de un sistema bajo estudio cuando se presenta un evento determinado. ¿Y cuál es el objetivo de la simulación? Pues el objetivo consiste en, 1, comprender primero el sistema bajo estudio. Es decir, entender la problemática que estamos evaluando. Y este es un caso, el de la fotografía que les estoy presentando, que lo vamos a evaluar ahorita presentando o siguiendo las etapas de un proyecto de simulación. Es una situación muy común en los procesos hospitalarios, en donde un paciente llega a un área de urgencias probablemente y es atendido por una persona que recibe a estos pacientes. ¿Cuántos clientes o cuántos pacientes llegan por hora o cada cuánto tiempo llegan estos pacientes? Eso es una variable que tenemos que tener de entrada de nuestro modelo. ¿Cuál es el tiempo en el que la persona, la enfermera, recibe a los pacientes? Es otra variable que tendremos que incluir en nuestro modelo que vamos a construir. ¿Cuánto tiempo de espera están durando los pacientes en ser atendidos? Bueno, esa es no es una variable de entrada, sino es información de salida de nuestro modelo. El tiempo de espera promedio de los pacientes antes de ser atendidos. Y bueno, con la definición que podemos observar en la parte superior, dice, cuando hablamos de simulación de eventos discretos, se refiere a un conjunto de relaciones lógicas, matemáticas y probabilísticas de un sistema que estamos estudiando, ¿sí? Cuando hay la presencia de un evento determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a compartirles, voy a dejar de compartir esta presentación y voy a compartir este pizarrón virtual. Ahora, no olviden la imagen que les acabo de compartir en la diapositiva anterior. Tenemos nosotros que cuando visitamos ese hospital, esa área de atención a pacientes, un área pequeña de urgencias, pues tenemos que representar ese sistema real, primero en un modelo conceptual, el sistema bajo estudio. Ahora, ¿qué alternativas tenemos para representar el sistema real en un modelo conceptual? El día de ayer hablábamos de diferentes alternativas. Una es el uso de un rig picture, por ejemplo. Otra es el uso de un diagrama de flujo de proceso. Otra es un value stream map. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes formas de representar el sistema real a través de un modelo conceptual del sistema bajo estudio. Ahorita voy a hacer una representación muy sencilla de este sistema que acabamos de ver
en la fotografía anterior. Tenemos por un lado al servidor, ¿sí? Que pudiera ser, por ejemplo, la enfermera. Entonces, este es un recurso que tenemos disponible nosotros ahorita en nuestro sistema de estudio. Y también tenemos la llegada de pacientes a este sistema bajo estudio. Estos pacientes probablemente son atendidos directamente o también tienen la alternativa de pasar a un área de espera. Entonces, aquí tenemos también disponible un recurso en nuestro proceso en donde el paciente, la opción 1 es, pasa directamente, este paciente que entra pasa directamente a ser atendido por el servidor, o en su caso, si está utilizándose o si está ocupado el servidor, ¿qué va a pasar? Paso a la sala de espera y de la sala de espera, cuando hay un lugar disponible por el servidor, soy atendido por este servidor. La enfermera, sí, o la recepcionista es la que recibe el paciente y probablemente otro recurso que tenemos nosotros disponible en nuestro sistema de estudios es que estos pacientes que son recibidos pasan a un consultorio que tiene disponible un número de camas. Entonces, después de ser atendidos estos pacientes por el servidor, que es la enfermera o la recepcionista, los pacientes pasan al área de consultorios en donde hay disponible un número de camas y después de ahí el paciente se retira del sistema. Entonces, yo estoy representando de esta forma muy sencilla el modelo conceptual del sistema que veíamos en la fotografía. ¿Cuál es el sistema bajo estudio? El sistema que tenemos aquí bajo estudio comprende a estos recursos. Esto comprendería entonces nuestro sistema bajo estudio. Ahora sí, quisiera hacerles algunas preguntas antes de tener un pequeño receso. ¿Cuántas variables de tipo aleatorio encuentran ustedes en este sistema que estamos estudiando? Variables aleatorias. ¿Cuál pudiera ser una variable aleatoria que vamos a tener que analizar en este sistema bajo estudio? Les voy a dar una pista para que vayan pensando ustedes en algunas otras. Primera variable aleatoria, la voy a llamar como variable X1. Y representa esta variable aleatoria el tiempo entre llegada de pacientes. Puede estar en unidades de minutos por paciente. Esta variable aleatoria, que representa el tiempo entre llegada de pacientes, es la primera variable aleatoria que tenemos que estudiar en este sistema que vamos a modelar. ¿Qué tipo de variable es esta variable X1? ¿Es una variable continua o es una variable de tipo discreta? ¿Qué opina? Discreta. ¿Por qué es discreta desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista es discreta porque va, o sea, no, o sea, la probabilidad es, no sé, es que
No, pues, no sé cómo explicarlo ahorita. Ok, ¿quién Pero quiere se me hace apoyar que a sí. su compañero? A ver si tiene razón o no. Yo creo que depende de cómo lo tomes porque podrías tomar 1.3 minutos o 1.5 minutos Ajá. o podrías tomar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Ok, bueno, en este caso, como lo estás planteando, la variable, este tipo de variable que está asociada a tiempo va a ser pues, prácticamente siempre como una variable continua, porque como dice su compañera, esta variable puede tomar tiempos de 1 minuto, 1.3, 2.8. Cada 2.5 minutos llega el primer cliente, el siguiente cliente llega a los 3 minutos, el siguiente a los 4.8. Entonces es una variable de tipo continuo. ¿Cuándo pudiéramos representar esta variable aleatoria como una variable discreta? Una variable discreta sería si representamos esta variable x1 como el número de clientes que llegan por hora. Si lo representamos así, como número de clientes que llegan por hora a este área de urgencias, entonces la representación de esta variable aleatoria sería como una variable de tipo discreto. Porque aquí estamos hablando de número de clientes o de pacientes que llegan en un periodo de tiempo. No podemos tener 3.5 pacientes que lleguen por hora. Tenemos 5, tenemos 15, tenemos 10. Sin embargo, en el caso del tiempo, lo vamos a manejar como variable continua. ¿Sí queda claro entonces las dos formas de representar esta variable? ¿Como una variable continua o como una variable discreta? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuál es la otra variable aleatoria que pudiéramos tener presente en este sistema? Ya les dije una. ¿Cuál sería la otra? Es el tiempo entre salida de pacientes. ¿El qué, perdón? El tiempo entre la salida de los El, consultorios. el tiempo entre salida de los pacientes. ¿Alguna otra opinión? Pues creo que antes de esa sería el tiempo en ser atendido. Ok. Aquí tenemos una segunda variable aleatoria que la vamos a llamar x2. Es una variable aleatoria que puede representar esta variable aleatoria, tiempo de ser atendido. Vamos a ponerle aquí en recepción. También puede estar dado en minutos por paciente, ¿no? Y al igual que la variable x1, al estar hablando de tiempo, podemos representar esta variable aleatoria como una variable de tipo continuo. Y la tercera variable aleatoria que tenemos aquí presente en este sistema bajo estudio, pues es la variable aleatoria asociada al último recurso que tenemos disponible aquí en nuestro sistema, que es el número de camas. El paciente que es recibido en esta área de recepción pasa después a un área de consultorios donde tenemos un número de camas disponibles y aquí una tercera variable aleatoria pudiera ser, le voy a llamar x3, y el tiempo que dura, o el tiempo, vamos a ponerle aquí en el área de camas, ¿no? O sea, es hospitalizado, por decir algo. Y esta variable, pues al ser tiempo también, la representaríamos como una variable de tipo continuo. Entonces, ¿por qué estamos analizando este sistema bajo estudio y lo estamos representando a través de este modelo conceptual? Lo que estamos viendo aquí es que en el sistema que vamos a modelar, tenemos la presencia de 3 variables aleatorias solamente, es un sistema muy pequeño, pero estas 3 variables aleatorias, primero tomamos la decisión de que iban a ser representadas como una variable aleatoria de tipo continuo. Ahora, si nosotros estuviéramos realmente construyendo a partir de este modelo conceptual
construir un modelo de simulación, ¿qué otra información creen que sea necesario empezar a recolectar? ¿Qué tendríamos que hacer si esto lo tuviéramos que estar analizando por medio de simulación? Queremos pasar de un modelo conceptual a un modelo de simulación. ¿Qué más nos faltaría hacer? La cantidad de Capacidad. La capacidad. Ok, ¿la capacidad a qué se refieren? ¿Qué tanto puedes tener de pacientes en sala de espera? Que Ok. pueda atender la enfermera y que estén en los consultorios. Muy bien. ¿Cuál es el número, a lo mejor, de aquí lugares disponibles? En la sala de espera. Esta sería también otra información que necesitaríamos para empezar a construir nuestro modelo de simulación. ¿Cuál es la capacidad de atención en el área de recepción? A lo mejor aquí la capacidad es que tengo dos enfermeras disponibles para atender simultáneamente a 2 pacientes, o quizá nada más sea una, no lo sabemos, eso es lo que hay que investigar. A lo mejor tengo disponible 5 camas en esta área de consultorios, ¿sí? O pueden ser menos. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tenemos en cada uno de estos recursos disponibles para atender a nuestros pacientes? Muy bien. ¿Qué otra información necesitaríamos además de la capacidad? ¿Cómo se distribuyen las variables? Las variables aleatorias, ok. Algo bien importante y que van a ser los primeros temas ya en donde vamos a tener que hacer cálculos en nuestro curso, pues son en cómo se comportan estas variables aleatorias que tenemos. Sabemos que la primera variable aleatoria, tiempo entre llegada de pacientes, es una variable continua. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es recolectar una muestra de datos, una muestra de tamaño n, y con esta muestra de diferentes tiempos voy a tener que empezar a estar en este proceso y empezar a recolectar cuánto es el tiempo que transcurre entre el paciente 1 y 2, lo registro. Entre el paciente 2 y 3, lo registro. Entre el 3 y 4 y así sucesivamente hasta tener una muestra de tiempos de tamaño n. Y una vez que tengo ya esta muestra de tiempos de tamaño n, el siguiente paso sería analizar a qué distribución se ajustan mejor estos datos. Como estamos hablando de una variable aleatoria continua, vamos a tener que analizar distribuciones de tipo continuo. Por ejemplo, distribuciones de tipo continuo pudiera ser una distribución exponencial, una distribución normal, una distribución, ¿cuál más pudiera ser? ¿Alguna idea, muchachos? Que sea una distribución Uniforme. continua. La uniforme. ¿Alguna otra que les venga a la mente? La distribución. ¿Mande? Logística. Una distribución logística es una distribución continua. ¿Sí? Pero también tenemos una distribución triangular, etcétera, ¿no? Son algunos ejemplos, ya iremos viendo algunos otros. Entonces, al ser una variable aleatoria de tipo continuo, tendremos que analizar si esta muestra de tamaño n se distribuye con alguna distribución de tipo continua como la que tenemos aquí. Entonces, un parámetro de entrada de nuestro modelo de simulación es definir aquí el tiempo entre llegadas de los pacientes se distribuye con alguna de estas distribuciones estadísticas y con algunos parámetros en particular. ¿Qué va a pasar con la variable x2? Va a suceder lo mismo. Como es una variable de tipo continuo, pues vamos a tener que recolectar diferentes tiempos de atención a los pacientes y con esta muestra de tamaño n vamos a tener que hacer lo mismo que con la variable x1. ¿A qué distribución estadística de tipo continuo se ajustan mejor mis datos? Lo mismo va a pasar con la variable x3. Tendremos que recolectar una muestra de tiempos de cuánto dura en hospitalizado o en el área de camas el paciente y a partir de esta muestra de tamaño n tendremos que hacer una prueba
de bondad de ajuste, así se le llama esta prueba, para analizar a qué distribución continua se ajustan mejor los datos de esa muestra. ¿Qué hubiera pasado si mi variable aleatoria la presentamos o la representamos como una variable aleatoria de tipo discreta? Entonces, cuando hagamos la prueba de bondad de ajuste, tendremos que analizar distribuciones discretas. Por ejemplo, la distribución Poisson, la distribución geométrica, la distribución binomial, son ejemplos de distribuciones de tipo discreto. ¿Sí? Entonces, depende de cómo hayamos planteado nuestra variable aleatoria, continua o discreta, será el tipo de distribuciones que tendremos que analizar para ver a cuál se ajustan mejor los datos. Y hacer este análisis representa o es parte del tema de pruebas de bondad de ajuste, que lo veremos en 2 sesiones más. Adelante, señor. Sería, por ejemplo, una de discreta en un hospital, si sale positivo o negativo en una prueba COVID para ver si se queda o no. Es correcto, porque tendríamos ahí 2 elementos, ¿no? ¿Se acepta o no se acepta? Sí, es una distribución en donde tenemos ahí que se pudiera compartir como un 0 o como un 1 la respuesta, ¿no? Ahora, otro elemento importante, a lo mejor no vamos a ajustar nuestros datos a una distribución en particular, pero sí vamos a recolectar datos como para tener aquí una cierta probabilidad para identificar, por ejemplo, de los pacientes que están entrando aquí a mi sistema, qué porcentajes están yendo directamente al área de servicio y qué porcentajes están yendo a sala de espera. A lo mejor el 70% de mis pacientes están yéndose directamente a la sala de espera, perdón, al área de servicio, y el 30% se están yendo al área de espera. Esto también pudiera ser información que pudiera ser útil para poder incluirla en nuestro modelo. O al final, ¿no? Una vez que son recibidos en el área de recepción, ¿qué porcentaje realmente se queda aquí en camas? A lo mejor el 80% se queda en camas, pero el 20% no necesita hospitalización y se va directo al área de la salida, el otro 20%. Entonces, aunque no estamos ajustando a una distribución en particular estos porcentajes, sí estamos considerando que una proporción de los pacientes que entraron a recepción se van directamente al consultorio y otra proporción a salida. Entonces, estos datos o estos porcentajes que tenemos aquí serán datos también de entrada de nuestro modelo. Entre más datos incluyamos en nuestro modelo, entre más datos de entrada estemos considerando nuestro modelo conceptual, obviamente cuando pasemos este modelo conceptual a un modelo de simulación, pues los resultados que vamos a obtener de nuestro modelo de simulación van a ser lo más cercano posible a lo que pasa en el sistema real. Si nosotros omitimos o hacemos análisis incorrectos de nuestros datos de entrada, pues obviamente los resultados de nuestro modelo de simulación no se van a parecer a lo que está pasando en el sistema real. De ahí la importancia que tiene que cuando empecemos a construir un modelo de simulación, esta primera fase, que es la construcción de nuestro modelo conceptual del sistema bajo estudio, es tan importante. Porque este modelo conceptual lo vamos a transformar después a un modelo de simulación. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. Muy bien. Y por último, ¿cuáles son algunos de los métricos que ustedes podrían considerar de este sistema que pudiera ser interesante analizar? ¿Cuál pudiera ser un métrico 1? ¿Eficiencia? ¿Okay? ¿La eficiencia te refieres a? Por ejemplo, Pues, ¿sí te escucho? porcentaje de utilización a través de las camas. Ok, porcentaje de utilización de las camas. ¿Qué tanto estamos aprovechando las camas? Ahorita tenemos disponibles 5 camas, pero ¿realmente estas 5 camas está utilizándose de manera adecuada o realmente vale la pena pensar en quitar camas o agregar camas? Entonces, el tomar esa decisión de cuántas camas debo de tener va a depender mucho de qué tanto las estamos utilizando las que tenemos actualmente.
¿Cuál sería un posible segundo métrico? ¿Tu personal? ¿Perdón? Personal, como cuántos enfermeros, doctores tienes. A ver qué opinan ustedes. Eso que comenta su compañera sería, los métricos Pues ahí está son la datos de capacidad, ¿no? salida. Los métricos son datos de salida del sistema. Y lo que tú me estás mencionando en realidad sería datos de entrada. O sea, ¿cuántos médicos tengo actualmente? ¿Cuántos enfermeros? Eso sería un dato de entrada a mi modelo conceptual o a mi modelo de Satisfacción. simulación. Pero lo que sí puedo hacer es, así como me decían de cuál es el porcentaje de utilización de las camas, puedo analizar cuál es el porcentaje de utilización de mis enfermeros. O en su caso, cuál es el porcentaje de utilización de los médicos. Sí, como dato de entrada, yo sé que tengo actualmente a lo mejor 2 médicos y 3 enfermeros. Eso es dato de entrada. Pero ¿qué tanto los estoy aprovechando? Puedo agregar este métrico, porcentaje de utilización de enfermeros, que me puede indicar si esos recursos los estoy aprovechando bien o no. Otro que es muy utilizado, ¿cuál pudiera ser? ¿Cuál creen? Satisfacción del cliente. Satisfacción del cliente. Y una manera de medir la satisfacción del cliente, pues los que han tenido la oportunidad de visitar un servicio, sobre todo público de salud, pues una de las quejas más grandes es el tiempo de espera del paciente en el sistema. ¿Están de acuerdo? O sea, en todo el sistema. Puede ser el tiempo de espera en todo el sistema, ¿sí? Como un métrico, ¿cuál es el tiempo promedio que un cliente dura desde que entra al sistema hasta que sale del sistema? O puede ser el tiempo de espera en una parte del proceso. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de espera antes de ser atendido en recepción? A lo mejor tiempo de espera en la sala de espera. Ese pudiera ser otro métrico de salida. Entonces, es en particular en una zona cuánto está durando un paciente. Y así, como estos 4 métricos, podemos agregar los métricos que a nosotros nos interese modelar. Más adelante, cuando empecemos a conocer más el software, iremos viendo cuáles son los métricos que podemos incluir en nuestro modelo de simulación y empezar a conocer a través de estos métricos el estado del sistema que estamos estudiando. Entonces, en resumen, para la construcción de un modelo de simulación, tenemos que iniciar primero representando ese sistema bajo estudio por medio de un modelo conceptual. Y en este modelo conceptual tendrá que estar representada claramente cuál es el sistema que vamos a estudiar. Aquí esta línea azul o este rectángulo azul que tengo yo aquí representa la frontera de mi sistema y dentro de esta frontera pues están los recursos que tengo disponibles. Una sala de espera, un área de recepción, consultorios y nada más. Esto forma parte de los recursos de mi sistema. Y bueno, también sé como datos de entrada a mi sistema que hay 3 variables aleatorias de tipo continua y que estas variables aleatorias se ajustan a una distribución en particular. Y finalmente, el hacer un modelo de simulación tiene como objetivo principal, pues, conocer el estado de mi sistema. Y el estado del sistema lo vamos a conocer por medio de los métricos que nosotros definamos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de mañana, y por eso la importancia de que ya traigan instalado el Flexim Healthcare en sus computadoras, es que vamos a pasar este modelo conceptual que tenemos representado aquí en la pantalla a un modelo de simulación utilizando el software Flexim. Y vamos a tratar de incluir algunos de estos métricos que mencionamos para conocer o modelar el estado del sistema que estamos estudiando. Muy bien. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? No, profe. No. ¿Todo bien? Entonces, ya para darles la oportunidad de un pequeño receso, el objetivo de un modelo de simulación consiste en que, lo mencionamos hace un momento, tenemos que comprender cuál es el sistema que estamos estudiando. ¿Cuántos elementos forman parte de ese sistema? ¿Cuántas variables aleatorias están presentes en ese sistema?
cuál es el tipo de variable aleatoria, es continua o es discreta. Vamos a tener que analizar ese sistema bajo estudio, y analizarlo es comprender cuál es el estado del sistema. Y para comprender ese estado del sistema lo vamos a hacer por medio de, pues, los métricos que nosotros definamos. Esto nos va a permitir conocer el estado del sistema. Y una vez que conocemos el estado del sistema, pues vamos a identificar si ese sistema que nosotros tenemos actualmente es eficiente o no. Y si no es eficiente, vamos a buscar la manera de proponer escenarios que me permitan mejorar la condición del sistema actual. Y bueno, vamos a evaluar esas mejoras que estamos proponiendo en el mismo sistema virtual que construimos. Y si la mejora funciona, bueno, después pasaremos a trasladar esa mejora de mi sistema virtual, la trasladaremos ahora sí al sistema real. Entonces, finalmente, este es el objetivo de la construcción de un modelo de simulación. Comprender, analizar y mejorar las condiciones en las que está operando un sistema actual. Muy bien. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? ¿Todo bien? Ahorita todo bien, profe. Muy bien. Sí, todo bien. Bueno, son las 12:15 casi aquí en mi reloj. Si les parece, vamos a dar 10 minutos, nada más para que tengan la oportunidad ahí de cambiar de posición, tomar agua, ir al baño, descansar tantito de escuchar mi voz. Y en 10 minutos regresamos para hacer un cierre con las etapas que debemos de seguir para construir o para realizar un proyecto de simulación exitoso. Entonces, en los últimos 40 minutos de la clase revisaremos estas etapas para realizar un proyecto de simulación exitoso y con eso cerraríamos nuestra sesión del día de hoy. ¿De acuerdo? Gracias, sí. Entonces, tengo las Agradezco. 12:15 en mi reloj. Nos vemos, por favor, a las 12:25. Muy bien, vamos a continuar, muchachos, con nuestra última parte de la sesión del día de hoy. Y vamos a abordar en estos últimos 30 minutos que nos quedan de clase las etapas de un proyecto de simulación exitoso. Y bueno, mencionábamos ahorita en el ejercicio que introdujimos en la diapositiva anterior, que en la construcción de un proyecto de simulación partimos esencialmente de lo que sería nuestro sistema real que vamos a estudiar. Este sistema real, pues, es un proceso que es complejo, porque en este sistema real encontramos interdependencias en los elementos que forman parte del sistema. Tenemos un proceso que es estocástico, porque tenemos la presencia de variables aleatorias en ese sistema. Además es dinámico porque va cambiando en el transcurso del tiempo ese sistema bajo estudio a partir de las interdependencias que hay y de las variables que tenemos nosotros en ese proceso. Y bueno, en esencia lo importante del sistema real es que ese sistema real lo podamos transformar a un modelo de simulación, obviamente a un sistema virtual, y que este sistema virtual que está representando al sistema real nos permita tener un sistema con el que podamos tener o tomar decisiones que sean lo más acertado posible. Entonces, este sistema de soporte de decisiones, que en esencia es el modelo de simulación, lo vamos a utilizar para que en un ambiente virtual podamos empezar a tomar decisiones sobre el proceso que estamos estudiando o sobre el sistema bajo estudio. Y en esta toma de decisiones, pues evidentemente involucra que primero debemos entender el sistema, ¿sí? Analizar el sistema actual, identificar cuáles son las propuestas de mejora más adecuadas a partir del estado del sistema actual, diseñar esas propuestas y, bueno, tomar las decisiones pertinentes.
Una vez que evaluamos que las decisiones que estamos proponiendo son las correctas, esa evaluación se hace sobre el modelo de simulación virtual. Una vez que decidimos que una decisión que habíamos tomado sí es correcta, porque ya fue evaluada en este modelo virtual, pues entonces se implementa en el sistema real. El mismo sistema real también nos va a servir de soporte para generar información que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones a partir de nuestro modelo virtual. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los procesos de mejora en las empresas actualmente? El sistema que nos sirve para tomar decisiones es el mismo sistema real. Entonces, analizamos el sistema real, proponemos mejoras que las evaluamos directamente sobre el sistema real. Si funcionan esas propuestas, continuamos con esas mejoras en el sistema real. Si no funcionan, hacemos adecuaciones, pero todo sobre el sistema real. Ahora, la aportación más importante de la simulación, pues es que esas decisiones que tomábamos antes en el sistema real puedan ser tomadas en nuestro sistema virtual. Y bueno, las etapas para construir un modelo de simulación están resumidas en esta diapositiva, pero las voy a desarrollar en las diapositivas que siguen. ¿Cuál es la primera etapa para empezar a trabajar en un proyecto de simulación? La primera etapa consiste en definir el sistema bajo estudio. Ya lo veíamos en el ejercicio previo al receso. Tenemos nosotros que contar primero con un modelo conceptual del sistema bajo estudio, en donde claramente estén definidas en ese modelo conceptual cuál es la frontera de mi sistema, y esa definición de la frontera de mi sistema me va a permitir saber cuáles son los elementos que forman parte de ese sistema. ¿Qué interacciones hay entre esos elementos del sistema? ¿Cuáles son las interdependencias que existen entre esos elementos? ¿Cómo son los flujos de los pacientes a través de todo el sistema? ¿Sí? Habrá pacientes que sigan un flujo en particular, dependiendo su gravedad. Habrá otros pacientes que sigan otro flujo diferente, dependiendo alguna situación en particular. Y bueno, en esta primera etapa, que es la definición del sistema bajo estudio, tenemos que definir cuáles son las variables de interés, cuáles son los métricos que nos interesa tener en nuestro análisis para conocer el estado del sistema. En resumen, dos elementos importantes de esta primera etapa es la construcción del modelo conceptual del sistema bajo estudio, la definición de los métricos que vamos a utilizar para conocer el estado del sistema, y algo que quisiera agregar en esta primera etapa sería definir el objetivo del proyecto de simulación. Obviamente la construcción del modelo de simulación con Flexim Healthcare no es el objetivo de nuestro proyecto. Es una herramienta que estamos utilizando para lograr un objetivo. El objetivo del proyecto de simulación debe de tener las características de un objetivo SMART. ¿Sí? Debe de estar claro, debe de ser bien definido, debe de ser medido la situación actual y debe de ser también definido el alcance que tiene este objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de utilización que tengo actualmente en un área de camas? Y hasta dónde quiero llegar en este proceso de mejora, pudiera ser, ¿sí?, un indicador que pudiera estar monitoreando como parte de este objetivo, y que también estoy definiendo hasta dónde quiero llegar o alcanzar en ese objetivo. Entonces son tres elementos importantes en esta primera etapa. La construcción del modelo conceptual del sistema, utilizando algunas de las herramientas que ya conocemos: diagrama de flujo del proceso, Rate Picture, diagrama de Forrester, Value Stream Map, definir los métricos y definir el objetivo de mi proyecto. El segundo paso o la segunda etapa consiste en la generación del modelo de simulación base. Eso es lo que vamos a hacer el día de mañana con el Flexim. Aquí construimos en un primer ejercicio, a partir de un sistema real, que era la fotografía que les mostré, construimos un modelo conceptual.
del sistema bajo estudio. Y ese modelo conceptual ahora lo vamos a transformar en un modelo de simulación. Entonces, si nosotros, nuestro modelo conceptual no tiene todos los elementos que son importantes, pues obviamente nuestro modelo de simulación no va a estar completo. De ahí la importancia de que definamos bien ese modelo conceptual con todos los datos de entrada, con todos los elementos que forman parte del sistema, las interdependencias, etcétera, para que nuestro modelo de simulación sea bien construido a partir de ese modelo conceptual. En esta segunda etapa de la construcción del modelo de simulación base, no es necesario que todavía nuestro modelo sea muy preciso. Es decir, en este primer acercamiento a lo que es nuestro modelo de simulación, todavía no es necesario que tengamos a qué distribución se ajustan los datos de mis variables aleatorias. Eso lo tendremos que hacer más adelante. Aquí lo que hacemos es incluir en nuestro modelo de simulación el número de camas que tienen nuestra área de consultorios, la disponibilidad de personas en el área de recepción, en dónde va a estar ubicada el área de sala de espera, dónde está ubicada la puerta de entrada, dónde está ubicada la puerta de salida. Esos elementos los vamos a ir incluyendo sobre nuestro layout de nuestro modelo de simulación. Los datos de las variables aleatorias todavía no son necesarios en esta etapa. La tercera etapa, esta tercera etapa se hace normalmente a la par de la etapa número 2. Voy construyendo el modelo de simulación base, pero al mismo tiempo voy haciendo la recolección y análisis de los datos de entrada de mi modelo. Entonces, es importante que esta tercera etapa se realice de manera paralela a la etapa número 2 de generación del modelo base. Aquí lo que voy a hacer es identificar a partir de una muestra de datos cuál es la distribución de probabilidad que están asociadas o que se adecúan mejor a las variables aleatorias que nosotros definimos en nuestro modelo conceptual. Entonces, es aquí en esta parte 3 o en esta etapa 3 donde recolecto datos y aplico el tema de pruebas de bondad de ajuste para ver a qué distribución se ajustan mejor los datos de mi muestra. Algunas de las herramientas estadísticas que puedo utilizar para hacer mis análisis de los datos de las variables aleatorias son estadística descriptiva, ¿sí? Utilizar histogramas, gráficas de cajas, etc. Estadística inferencial, planteamiento de hipótesis principalmente, y pruebas de bondad de ajuste, que veremos qué tipo de pruebas podemos aplicar para poder analizar los datos de una muestra. La cuarta etapa consiste en la generación del modelo preliminar. Y esta generación del modelo preliminar es cuando integramos los resultados del análisis de datos como nuestro modelo de simulación base. ¿Qué significa esto? Que a nuestro modelo de simulación ahora sí ya le incluimos a qué distribución se ajusta mejor cada una de las variables aleatorias. Y esa distribución ya la programamos en nuestro software. Entonces, al final de esta etapa 4 ya tenemos los datos de entrada incluidos en nuestro modelo, las distribuciones estadísticas y nuestro modelo prácticamente ya está listo para correrlo y ver cuál es el estado del sistema. En la etapa 5, que consiste en la verificación del modelo, es una etapa que normalmente en los exámenes genera mucho estrés, porque la etapa de verificación del modelo consiste en que voy a correr mi modelo. Una vez que ya lo tengo listo, le voy a poner que quiero correr el modelo por 1 hora, por 2 horas, por 8 horas, para ver cuál es el estado del sistema. Y la verificación del modelo consiste principalmente en identificar que no haya errores de programación, que el flujo de los pacientes a través del modelo fluya correctamente, ¿sí? Que todo lo que veamos en el modelo funcionando se parezca a lo que está pasando en el sistema real. Evitar errores de programación o evitar ahí flujos incorrectos de los pacientes a través del proceso.
Una vez que ya cumplimos con esta etapa de verificación y que nos aseguramos de que no hay errores de programación ni tampoco errores en los flujos de los pacientes a través del proceso, viene la etapa de validación. Y ojo, esta etapa de validación muchas veces se confunde con la etapa de verificación. Verificación y validación del modelo son cosas diferentes. Ya dijimos que la verificación tiene que ver principalmente con errores de programación de nuestro modelo. La validación del modelo esencialmente consiste en comparar los resultados de nuestro modelo de simulación vamos a comparar estos resultados contra los resultados del sistema real. ¿Qué significa esto? En esta etapa es importantísima dentro de la construcción de un proyecto de simulación. ¿Por qué? Porque aquí de los métricos que nosotros definimos que nos interesa monitorear en la etapa 1, vamos a correr nuestro modelo para evaluar el estado de esos métricos y vamos a comparar los resultados de esos métricos de mi modelo de simulación contra los resultados que el sistema real está arrojando en esos mismos métricos. Por ejemplo, si nuestro métrico es contar cuántos pacientes fueron atendidos por el sistema en un turno de trabajo de 8 horas, pues vamos a tener que recolectar una muestra, ¿sí?, de pacientes atendidos en diferentes turnos, pero esta muestra que estamos recolectando de pacientes atendidos a diferentes turnos es una muestra que tenemos que recolectar en el modelo de simulación real, en el modelo de simulación, ¿sí?, generar esta muestra de pacientes que fueron atendidos en nuestro modelo de simulación y comparar esas muestras contra los pacientes que fueron atendidos en diferentes turnos del sistema real. Y esta comparación de dos muestras, la muestra del modelo de simulación contra la muestra del sistema real, pues la vamos a tener que hacer por medio de una prueba de hipótesis, en donde vamos a comparar en esta prueba de hipótesis la media del modelo de simulación contra la media que tenemos del modelo real. Y la alternativa sería que la media del sistema de modelo de simulación es diferente a la media de los pacientes que atendemos por turno del sistema real. La primera sería nuestra hipótesis nula, la segunda sería nuestra hipótesis alternativa. Y así como estamos comparando medias, ¿qué otra cosa debemos de comparar? Debemos de comparar varianzas. Entonces, nuestro segundo planteamiento de hipótesis va a ser la varianza generada del modelo de simulación es igual a la varianza del modelo real y la alternativa es la varianza, nos referimos a la varianza poblacional del modelo de simulación, es diferente a la varianza del modelo real. Para que esta etapa de validación se cumpla y que podamos seguir a la etapa 7, es importantísimo que en ambas pruebas de hipótesis no se rechace la hipótesis nula. Entonces, no rechazar la hipótesis nula de que las medias de los resultados del modelo de simulación son iguales contra las medias del resultado del modelo real, del sistema real. Lo mismo con las varianzas. La varianza poblacional de los resultados obtenidos del sistema de simulación es igual a la varianza del sistema real. Si no rechazamos la hipótesis en ambas pruebas, entonces la conclusión es
que sí pasamos o sí cumplimos con esta etapa de validación. En otras palabras, nuestros resultados del modelo de simulación son estadísticamente iguales a los resultados que se están obteniendo al sistema real. Estadísticamente iguales en medias y en varianzas. ¿Qué pasa si alguna de estas pruebas o hipótesis se rechaza, la hipótesis nula? Si rechazamos alguna de estas hipótesis, la de varianzas o la de media, lo que tenemos que hacer es regresar a la etapa 1 para revisar primero si nuestro modelo conceptual está incluyendo todos los datos de entrada de ese modelo, los que deben de incluirse, y una vez que ya evaluamos que sí estamos incluyendo toda la información en el modelo conceptual, pues la segunda que tenemos que hacer es volver a revisar nuestro modelo de simulación para ver si estamos incluyendo en ese modelo de simulación todo lo que habíamos definido en el modelo conceptual. Es decir, si rechazamos esta etapa de validación, tenemos que regresar al paso 1 y revisar que todas las etapas hasta ahorita estén bien hechas. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Profesor, lo del modelo de validación con el real es para poder primero hacer el modelo, la verificación, o sea, primero haces la validación para poder así cambiarlo y saber que los cambios sean lo más cercano a lo que realmente sucedería en la realidad. Lo primero que se hace es la verificación del modelo, porque la verificación del modelo no es otra cosa más que cuando tú ya construyes tu modelo de simulación, corres tu modelo para asegurarte de que no hay errores de programación, que aparentemente todo está funcionando correctamente. Pero eso no significa el que corra bien tu modelo, no significa que los resultados que esté generando tu modelo sean similares a los que está generando el sistema real. Entonces, lo que queremos hacer en la etapa número 6 es, ya probé en la etapa 5 de verificación que no hay errores de programación, que aparentemente nuestro modelo de simulación funciona bien. Sin embargo, pues en la etapa 6 lo que queremos es comprobar si los resultados de mi modelo de simulación son similares a los resultados que se están obteniendo en el sistema real. ¿Cómo vamos a poder obtener los datos del sistema real? Pues va a ser importante empezar a recolectar datos a partir de formatos, a partir de los datos históricos que tiene el proceso, de cuántos clientes están atendiendo por turno, cuántos clientes, cuánto tiempo espera, por ejemplo, un paciente en un área del proceso. Entonces, tenemos que ir recolectando datos de mi proceso real para poder comparar esos datos del proceso real contra los datos del modelo de simulación. Lo que queremos hacer ahorita en esta etapa 6 es asegurarnos que nuestro modelo de simulación que estamos proponiendo sí está representando lo que está pasando en el sistema real. Por eso la importancia de esta etapa número 6. Si no cumplimos con esta etapa número 6, pues no pasa de que nos divertimos un buen rato ahí haciendo nuestro modelo de simulación y que los pacientes se ven muy bonitos moviéndose a través del sistema, pero pues en realidad ese sistema no representa lo que está pasando en el proceso real. Entonces realmente no sirve. De ahí la importancia de esta etapa 6. Hasta que no cumplamos con la etapa 6, podemos decir que ese modelo ya está listo para tomar decisiones a partir del modelo que ya fue validado. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, esta es una etapa que normalmente en un proyecto de simulación muchas veces es una de las más difíciles de construir en un proyecto de real de simulación. Porque cuando nosotros creemos que ya terminamos porque ya cumplimos la etapa de verificación y queremos pasar a la etapa de validación, resulta ser que no están coincidiendo los datos de mi modelo con los datos del sistema real. Entonces aquí es donde vienen en esta etapa 6 de repente algunas frustraciones porque no tenemos un modelo todavía listo. Y como les comentaba hace un momento, si no cumplimos con la etapa 6, tendremos que regresar otra vez a revisar todas las etapas previas hasta asegurarnos de que nuestro modelo de simulación propuesto sí emule lo que está pasando en el sistema real. Y si ya cumplimos con esta etapa de validación,
La etapa 7, pues es ya tenemos un modelo de simulación listo para aprovecharlo y tomar decisiones a partir de ese modelo. Esta es la importancia real de un proyecto de simulación. Tener un modelo que esté emulando el sistema real y a partir de este modelo final poder empezar a tomar decisiones para mejorar ese proceso. En la etapa número 8 ya definimos ahora sí los escenarios que queremos analizar. Actualmente tengo a lo mejor 5 camas disponibles. La pregunta sería, oye, ¿y si tengo 10 camas, mejorarán los métricos que yo definí para analizar el estado de mi sistema? Oye, tengo actualmente 5 camas, pero ¿qué pasaría si tuviera 2? ¿Afecta realmente tener 2 camas la atención al paciente? Entonces ya tenemos aquí 3 escenarios posibles. En un primer escenario, que es el escenario actual, tengo 5 camas, pues como actualmente estoy trabajando, pero en 2 escenarios que estoy proponiendo, estoy viendo queriendo evaluar si con 2 camas es suficiente o es necesario tener más camas, por ejemplo 10. Pues ya tengo 3 escenarios en donde estoy comparando el número de camas disponibles para seleccionar cuál de esos 3 escenarios es el mejor. Y aquí, en esta definición de escenarios, pues voy a empezar a trabajar ya con diseño y análisis de experimentos. Porque cuando yo planteé mis escenarios, tengo que plantear qué factores son los que quiero modificar. Un factor controlable pudiera ser el número de camas. Un segundo factor controlable pudiera ser el número de médicos disponibles en mi proceso. Un tercer factor que puedo controlar yo en mi proceso pudiera ser a lo mejor el número de camillas disponibles. Entonces, depende de cuántos factores quiera yo modificar en mi proceso, es el tipo de diseño experimental que voy a plantear en la siguiente etapa. En la etapa número 9, hago un análisis de sensibilidad. El objetivo de este análisis de sensibilidad es definir cuál es el mejor escenario de los que planteé en la etapa 8. Pero esta definición del mejor escenario va a ser utilizando técnicas de diseño y análisis de experimentos. Si yo estoy evaluando 3 factores que quiero controlar en mi proceso y modificarlos, pues a lo mejor el tipo de diseño que voy a plantear, el tipo de diseño de experimentos es un diseño factorial completo. O a lo mejor voy a plantear un diseño factorial del tipo 2 a la K. O a lo mejor voy a plantear un diseño 2 a la K pero fraccionado. O lo voy a plantear solamente como un diseño de un factor. Entonces, depende del número de factores que quiera yo estudiar y cuántos niveles tiene cada factor en los escenarios que estoy proponiendo, va a ser el tipo de diseño experimental que voy a tener que utilizar. Y una vez que tengo ya bien definido cuál es el mejor diseño experimental, analizo ese experimento y con los resultados de ese análisis de experimentos puedo definir o decidir cuál es el mejor escenario que voy a proponer para maximizar o minimizar alguna variable de respuesta que me interese evaluar. Y una vez que ya seleccioné el mejor escenario apoyado de este diseño y análisis de experimentos, la última etapa pues consiste en documentar la historia de nuestro proyecto. Es aquí donde empezamos a documentar lo que hicimos desde la etapa 1 hasta la etapa 9. En esta documentación del modelo, pues además se agregan las sugerencias de mejora que proponemos y las conclusiones a las que llegamos. Entonces, en la etapa 10, pues es prácticamente documentar todo lo que hicimos y contar la historia del proyecto de simulación. Desde la construcción, bueno, desde la definición de nuestro objetivo de nuestro proyecto, la construcción del modelo conceptual, cómo pasamos del modelo conceptual al modelo de simulación, cómo recolectamos datos y analizamos a qué distribución se ajustaban mejor, qué supuestos estamos considerando nuestro modelo de simulación, qué escenarios estamos planteando, cuál es el mejor escenario y qué propuesta estamos sugiriendo para mejorar ese proceso. Toda esa historia se documenta y se entrega como resultado de nuestro proyecto de simulación. Esta sería entonces la etapa final, la etapa número 10.